Juan 18, versículo 29. Juan 18, bueno, desde el 28 pues. Del 28 al 38 vamos a estar viendo en esta vez. Aparte 39 y 40 para verlo en 15 días a este famoso intercambio por Barrabás. Pero bueno, vamos a ver, el título del sermón es ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vamos a leerlo así como sobrevolando y vamos a entrar a detalle ahorita todos juntos a eso. Dice, llevaban a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, ya había pasado toda una noche, ya había sido humillado, ya había sido golpeado y demás, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Muy interesante, los religiosos y fariseos llevan a Jesús, pero no entran para no contaminarse, y vimos la semana pasada que nada más rompieron 18 de sus propias reglas en el juicio de Jesús, pero no entran para no contaminarse. Es muy interesante este punto, y porque así somos muchos de nosotros en la religión. De repente te permites eres celoso de muchas cosas. No es que eso está mal y eso es del diablo y eso no le agrada a Dios, pero en cosas que tampoco le agradan a Dios, pero que tú amas, no tienes problema en justificarlas y en ahí sí mostrarte muy celoso, ¿verdad? Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces les dijo Pilato, traedle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, haciendo evidente que el propósito del juicio de los judíos no era enjuiciar a una persona, sino destruirlo, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Muy interesante punto, ¿por qué? Porque Jesús sabe exactamente si tú vienes y tu fe es una fe tuya o es una fe prestada o heredada. Mucha gente, hemos hablado de la tristeza que muchos niños que pasan, que nacen entre comillas en lo que se conoce como cuna cristiana, llega un punto en que ellos alaban y cantan y leen su Biblia, hasta saben orar, pero no lo hacen por ellos mismos, lo hacen porque así le han enseñado. O sea, si el niño fuera árabe tendría otra fe, pero el punto es esto: Jesús sabe cuando tú le preguntas si lo dices por ti o lo dices porque otros dicen que lo que es Jesús, y hemos preguntado eso. ¿Tú crees en Jesús por quien Él dice que es o por lo que otros te han dicho quién es Jesús? Versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Marca lo siguiente, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí vamos a partir. ¿Oramos? Dios, verdad y fuente de verdad, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que en medio de un universo y de una sociedad que está tan cómoda en un tan falso y corrompido relativismo, podamos encontrarnos con el descanso que es que hay un Dios que está por encima de todo y hay una verdad que está por encima de todas, y encontrarnos que es una persona y se llama Jesús, el cual vino a dar testimonio de quién eres tú, Dios. Y Señor, te ruego que ante las mentiras que cada uno puede traer en esta mañana, ante las medias verdades que cada uno puede traer viviendo, que tu verdad y tu luz resplandezca para salvación de tantos hoy, Señor. De modo tal que podamos ver cómo tú levantas hombres y mujeres que toman un estandarte del Evangelio de Jesús, de una verdad amorosa, compasiva y misericordiosa, para llevar allá afuera a Querétaro el anuncio de que la verdad no está peleada con nosotros, sino que nos invita a reconciliarnos con ella. Así que háblanos, anímanos, exhórtanos, y a la vez, Señor, equípanos para la vida afuera de este lugar, Señor, donde realmente es puesto a prueba nuestra adoración a la verdad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya leímos un poco. Vamos a ver básicamente tres cosas hoy. Tres cosas hoy vamos a ver, así que si eres alguien como yo, que dices, oye, ¿de qué estuvo buena la iglesia? Sí, estuvo bien buena, Dios nos habló. ¿Y qué te dijo? Pues el sermón trató de Dios. Esta parte la aparté para ti. Así que vamos a ver hoy tres cosas. Te voy a literalmente decir
que vamos a ver, para que tú vayas hilando el sermón en base a esto. La primera cosa que vamos a ver un punto, una exhortación y una promesa. ¿Claro? Un punto muy concreto, una exhortación muy definida y una promesa muy esperanzadora. Entonces, partiendo de eso, te los voy a definir de una vez para que no de haya de que a Chuchita la bolsearon, dirían por ahí. Un punto. El punto es que vamos a ver que existe la verdad y Jesús vino a dar testimonio de ella. Es el punto que vamos a ver hoy. Existe la verdad y Jesús vino a dar testimonio de ella. La exhortación que vamos a ver es: no cometas el error de Pilato al estar frente a la verdad. No cometas el error de Pilato al estar frente a la verdad. Y la promesa que vamos a estudiar es que Dios te invita a conocer esa verdad y ello te hará libre. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo, vamos a concretar 10 versículos en un punto, una exhortación y una promesa. ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien, ok. Vamos entonces a partir desde el versículo el 28 dice: lo llevan al pretorio, ellos no se meten para no contaminarse. Vamos allá a la entrevista importante, que es en el versículo 37. Le dijo entonces Jesús: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Marca eso. Hay un concepto de estudio, por ejemplo, para estimular la retentiva en las personas, que es como cuando tú lees una porción, tú marques con un color lo que sería la pregunta y con otro color la respuesta en tus libros de texto. Entonces, para aquellos que están estudiando todavía o que van a entrar a la escuela de ministerio, te estoy dando tips de estudio, ¿se acuerdan? Entonces, es un párrafo completo, pero todos los párrafos brincan preguntas de los párrafos. Entonces, aquí dice, le dijo Pilato: luego, tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Esa sería la pregunta. La pregunta sería: ¿para qué nació Jesús y para qué vino al mundo? Entonces, eso lo tienes que marcar con una forma y la respuesta de otro color, de modo que estimular un poquito tu retentiva, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús al mundo y para qué nació? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, el primer punto que dije que íbamos a ver es este: existe la verdad y Jesús vino a dar testimonio de ella. ¿Cuál es el problema en nuestra era hoy? Que tenemos que partir de una realidad que, en base a este sermón, es tan importante, en que hay una verdad absoluta. Repito, hay una verdad absoluta. Una verdad que no creamos nosotros, sino que nosotros descubrimos. Repito, nosotros no creamos esa verdad, nosotros la descubrimos. Una verdad que no controlamos, sino por el contrario, a la cual o nos sometemos o nos rebelamos. Pero entiende este punto. Apenas veía una caricatura que subieron en redes sociales y me daba mucha risa, que estaban dos muñecos de nieve y le decía un muñeco al otro de nieve: no seas tonto, nosotros no fuimos creados, somos una evolución de un pedacito de nieve. Y el punto es esto: tú no creas tu realidad, hay una realidad a pesar de ti la cual tú descubres. De ahí, por ejemplo, conceptos como premios Nobel de la ciencia, en todas las ciencias más importantes, la gran mayoría de los ganadores de los premios Nobel han sido o judíos o descendientes de judíos. ¿Por qué? Porque el judío arranca en este mundo con una premisa muy clara: no tenemos que inventar nada, ya Dios lo inventó, nuestra chamba es descubrirlo. Y por eso la plataforma para descubrir cosas es mucho más sencilla para él, porque no se tienen que quemar la cabeza para ir al dominicano para inventar el agua tibia. Dios inventó el agua tibia, nada más hay que ver cómo Él la diseñó, ¿sí? Y es la realidad pasado a una verdad en la cual tú y yo tenemos que caminar. Es una verdad que no la creamos nosotros, sino nosotros la descubrimos, y que no la controlamos, sino a la cual nos sometemos o nos rebelamos. Y por más que habitemos hoy en una era y en un entorno que es conveniente edificar nuestras vidas sobre lo que conocemos como el relativismo, que todo es relativo, ¿sí? Veremos hoy que es precisamente ello, el relativismo y el camino de muerte que te vende, una de las tantas cosas de las cuales Jesús vino como verdad a salvarnos. Ya que la verdad es esta: si tú estás en este rollo de no, es que pues todo es relativo, mira, a ti te puede jalar esta onda, pero a mí me jala esto, y pues bien por ti que te jala este rollo, pero a mí no, mira, vas a ver que al final del día es una tendencia que te acabas tú contradiciendo solito. Hoy el problema es este: que si tú hablas de una verdad absoluta en el mundo, eres tachado como intolerante y prejuicioso. Es la realidad. Estaba, por ejemplo, leyendo artículos acerca de esto. Por ejemplo, hay movimientos pro vida en contra del aborto, por ejemplo, ¿sí? Y la realidad es de que es interesante, porque la gente que es lo opuesto a pro vida
¿sí?, que está a favor del aborto, se resiste en las manifestaciones contra los pro vida con pancartas que dicen: no toleraremos la intolerancia. Es curioso, ¿sí? No toleraremos la intolerancia. ¿Quién es el prejuicioso y quién es el intolerante? Y sabes una cosa, y que creo firmemente, que va a llegar el día, si Cristo no viene pronto, veas en próximos años, va a llegar el día en el cual pastores van a ser sentenciados a prisión por hablar de que el homosexualismo no le agrada a Dios, por hablar de que el aborto es un asesinato. Va a llegar el día y no tarda mucho, México. No va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque en el famoso relativismo no se tolera la intolerancia, ¿sí? Hoy la perspectiva de la verdad básicamente es esta: que si a ti te funciona, bien, pero a mí me puede funcionar otra cosa, y esa es mi verdad. Diría Niurka, mi verdad, ¿sí? Y hay psicólogos que dicen que lo relativo de la verdad hoy día lo definen como es más bien un asunto moral en base a la libertad de la sociedad y cómo ésta ve las cosas. Ahora, la realidad es esto: es una perspectiva totalmente contradictoria. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad el problema es que habitamos, y lo que Satanás nos vende es esto: el mundo promete más de lo que te da. Te promete una libertad y te paga con unas contiendas, te promete paz, te paga con estrés, y el relativismo se contradice a sí mismo, ya que si tú dices no hay una verdad absoluta que todos deben de creer, básicamente está diciendo que ¿qué? Que todos crean tu verdad. O sea, que todo el mundo tiene que creer que no hay una verdad absoluta que todos deben creer. A muchos ya los perdí en este. Y sé que para muchos es muy pesado este punto, pero ¿entiendes lo incoherente de eso? O sea, si tú declaras y prácticamente menosprecias, minimizas y discriminas a aquel que tiene una verdad, ¿sí?, bajo una premisa de que todos tienen que tener su verdad, nadie tiene que ser forzado a creer una verdad absoluta. Eso es ¿qué? Es una verdad que tú quieres que todos se sometan y se sujeten a ella, ¿sí? Y el punto básicamente es que ¿se acuerdan cuando hablamos de esto hace un año? De este punto de lo contradictorio del relativismo, en el rollo y hablamos del ejemplo del boleto de avión. ¿Se acuerdan muchos de ustedes de eso? De que tú llegas al aeropuerto y dices, ¿sabes? Oye, quisiera volar a Monterrey. Y la señora te dice, bueno, es que Monterrey es relativo. Porque Monterrey puede ser Monterrey, Nuevo León, o Monterrey, Estados Unidos. O para mí, por ejemplo, hay una zona en Querétaro que se parece mucho a Monterrey, y yo le llamo Monterrey a esa colonia. No, es que mira, pues a Monterrey, Nuevo León. Bueno, ok. ¿A qué hora hay vuelos? Bueno, es que eso también es relativo. Porque, por ejemplo, si yo le digo que es a las 12 del día, pero si estamos en Asia, serían a las, bueno, dime a las 12 del día. Oye, ¿y cuánto peso puedo llevar en las maletas? Bueno, es que esto es relativo, Señor, también. Porque quizás lo que para usted es muy pesado, para mí puede ser muy ligero. Y estamos que hay puntos en los cuales tú no quieres relativismo. ¿Tú quieres qué? Verdades absolutas. Otro de los ejemplos burdos es: tú llegas a un restaurante y pides unas enchiladas suizas gratinadas y te traen 1 kilo de pellejos. Y tú dices, oye, mesero, yo le pido unas enchiladas suizas. Y le dice, no, es que para mí esto sabe mejor que las enchiladas. Yo les llamo enchiladas a esto. Es mi verdad. Y yo creo que usted tiene cara de que le gustan más los pellejos. Entonces, usted no me puede menospreciar, ni se le vaya a ocurrir dejarme menos propina, porque es mi verdad. Entonces, ahora sí que disfrute sus enchiladas. Y ¿estás de acuerdo que suena burdo eso, verdad? En conceptos de deuda, ¿sí? Si tienes una deuda de 100,000 pesos y Dios provee misericordiosamente, abonas 50,000 pesos a tu deuda, y en el siguiente recibo te aparece que tu deuda es de 95,000 pesos. Y llegas, oiga, señorita, yo vine hace tantos días a depositar 50,000 pesos. Bueno, señor, es que eso fue relativo. Porque para usted vio 50,000, pero yo vi 5,000. No, pero es que eran 50, es que es mi verdad. Yo vi 5,000 y yo registro 5,000 porque es relativo. ¿Estás de acuerdo que hay entornos en los que tú no quieres relativismo? Tú quieres y necesitas verdades absolutas. Esto es así porque es así. Y el punto es que todos esos escenarios tan naturales nos comunican la deidad de Dios, de que Dios es todo menos relativo. Dios es Dios contigo, sin ti y a pesar de ti. Dios no necesita que tú estés de acuerdo con Él para que Él sea Dios. O sea, si tú no es que yo no creo en Dios, Dios no dice, no, es que ¿cómo no crees en mí? No puedo ser Dios si tú no crees en mí.
Dios es Dios y al final del día dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te guste hoy o no te guste. Pero es que a mí me gusta esto del cristianismo, pero también me gusta Krishnamurti, me gusta también Chopra y me gusta también Alejandro Maldonado en Hoy, y me gusta también leer mi horóscopo en mi revista. ¿Sabes una cosa? Y es que son como opiniones que me edifican, y el punto es esto: Jesucristo es la verdad y es una verdad absoluta. Y es curioso porque dice versículo 37, dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Marca la palabra venido, ¿sí? Si tú te presentas en un juzgado para dar testimonio de el accidente que acaba de pasar, es porque tú vienes ¿de dónde? Del accidente. ¿Hace sentido eso, verdad? O sea, tú no puedes dar testimonio de algo si tú ¿qué? No tienes ni idea, ni estuviste ahí, ni lo viste, ni fuiste presencial. ¿Qué nos habla y qué Jesús declara en esta sencilla palabra? Para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Que Jesús viene ¿de dónde? De Dios, de la verdad. Y Él viene a dar testimonio de la verdad. Y Jesús en Juan 14, si lo vimos atrás, dice: Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No, Jesús, pero eso es relativo, porque mire, yo conozco gente que no es ni cristiana, pero son bien buenas personas. Son mejores personas que muchos cristianos que conozco. Si entiendes que el Evangelio de Jesús te dice que tú vas a ser juzgado en base a tus obras, todas ellas, a menos que pongas tu fe en Jesucristo. Es decir, el parámetro de bondad y buena persona se llama Jesús. ¿Esta persona es más buena que Jesús? ¿Es tan buena como Jesús? Ok, entonces delante de Dios está condenado a una eternidad sin Él. Pero es que el punto es que es mejor persona que yo. Bueno, esto no es muy difícil. La realidad es que nuestro parámetro no es tan bueno. Es que es mi opinión, es su opinión, es mi verdad. Ayer estaba viendo una entrevista, decía de este punto de que ya, por ejemplo, decía que las mujeres ya no saben hacer nada en casa, ¿no? Decía, entonces, y una de las mujeres se defendía y decía: es el mundo en que vivimos hoy. Es el mundo en que vivimos hoy. Y sabes una cosa, el mundo en que vivimos hoy, lo vamos a ver en la palabra, entre más hace un lado a Dios, más disfuncional se vuelve. Porque hoy las mujeres somos profesionistas y tenemos que trabajar. Sí sabes hoy día que básicamente una mujer trabajando no aporta más del 10% de lo que el marido aportaría trabajando el marido solo. ¿Por qué? Porque la mujer que trabaja tiene que también ¿qué? Gastar. Y gasta en uniformes, y gasta en transportes, y gasta en... De modo tal que el aporte real de una mujer trabajando no es más del 10% de lo que el marido ganaría trabajando él. Y la gente que tiene esposo trabajando lo sabe. Sí, nosotros creíamos que íbamos a ganar el doble y hasta estamos debiendo más dinero. Porque también tienes que involucrarte con pagar más cosas. Y el punto es esto: pero como no consultamos a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la realidad es esta: tenemos que descansar en que esta verdad absoluta no está peleada con nosotros, sino, como vamos a ver ahorita, nos está invitando a conocerle. ¿De acuerdo? Entonces básicamente lo que nos dice el versículo 37 es esto: hay una verdad, esta verdad viene de Dios y Jesús vino a hacerla evidente. Jesús vino a evidenciarla. ¿De acuerdo? Para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La pregunta que surge aquí es esta: ¿cómo escuchamos o tenemos acceso al testimonio de Jesús? Esa es una pregunta muy válida. O sea, si Jesús vino a dar testimonio de la verdad, ¿cómo escuchamos ese testimonio? Porque, por ejemplo, hoy día tú, si eres abogado, tienes acceso a los registros de las declaraciones de testigos en un accidente, en ciertos casos. Pero el punto es, sí, ok, Kike, yo entiendo este punto. O sea, en el fondo yo sabía que debe de haber una verdad absoluta, que no puede haber relativismos en todo. Tiene que haber algo que gobierne por encima de todo. Ok, tú me dices que es Dios por medio de Jesucristo. Bien, ¿cómo puedo tener acceso a su testimonio? Quiero conocer esta verdad. Quiero conocer esta verdad absoluta que se enseñorea y gobierna sobre todo, a lo cual todo va a tener que rendirle cuentas y va a entrar a juicio delante de esta verdad. Ok, está bien, lo creo. Quiero conocer esta verdad. ¿Cómo puedo tener acceso al testimonio de Jesús? Hollywood te dice que hay códigos Da Vinci que tienes que descifrar, son pistas que tienes que agarrar y echarle ganas y años a investigar y ver en los cuadros religiosos y encontrar detalles y claves. Y ¿sabes una cosa? Gracias a Dios que no estamos viviendo en Hollywood. La realidad es de que si tú quieres escuchar y tener acceso al testimonio de Jesús, te voy a recomendar 4 libros a leer.
¿Listo? Los que toman nota, tomen. Esos son 4 libros importantes. Si tú realmente quieres, ok, yo entiendo, debe haber una verdad y quiero conocerla. ¿Cómo puedo tener acceso a los testimonios de Jesús? Hay 4 libros que te voy a recomendar que vas a agarrar, vas a conseguir y vas a empezarlos a leer con esta premisa y con esta oración. Dios, aquí estoy creyendo que hay una verdad absoluta. Abre mis ojos para que pueda ver si esto es real y si eres real a mi vida. Con el nombre de Jesús, amén. Y arrancas a leer estos 4 libros. ¿Listos? 4 libros. Te voy a dar los títulos ahorita. El primer libro, ¿y listo para tomar nota? El primer libro se llama Mateo. El segundo se llama Marcos. El tercero se llama Lucas. Y el cuarto se llama Juan. Los puedes hasta conseguir por internet de agrapa, papá. ¿Sí? Vas a agarrar estos 4 libros. Me encanta. Muchos estaban esperando que les diera. Vas a agarrar estos 4 libros que te voy a dar en tus manos, se los encuentras si traes una Biblia. Vas a agarrar estos 4 libros y repito, vas a abrirlos en tu casa con esta fe de entender que debe haber algo por encima de todo y vas a decir, Señor, si esto es verdad y si tú realmente existes, resplandece a mi vida para el conocimiento de la verdad en Jesucristo. Y vas a arrancarte, papá. Porque la Biblia dice muy claramente, por ejemplo, deja tu separador aquí en Juan 18, pero ve a Juan 5. Lo vimos hace unos varios meses ya llevamos más de un año en Juan. Juan 5, versículo 36. ¿Cómo puedo escuchar el testimonio de Jesús? Ve a quienes registraron el testimonio de Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. Las mismas obras que yo hago dan ¿qué? Testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Y ellas son las que dan ¿qué? Juan 20. Vamos a llegar a esto más adelante. Juan 20, versículo 31. Juan 20, versículo 31. ¿Sí? ¿Están ahí? Díganme ya. Pero estas cosas se han escrito para que ¿qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. ¿Entiendes el punto? ¿Quieres conocer la verdad? No leas Krishnamurti, no leas Chopra. O sea, realmente para ellos, la tristeza es que para muchos de ellos, Chopra por ejemplo, Jesús no es más que un iluminado. Y es bien triste porque tú puedes estudiar a los iluminados y estar en tinieblas. ¿Sí? El punto es, si te estoy diciendo, si Jesús está diciendo conóceme, lo más sano es que escuchar su testimonio pues de primera mano, ¿verdad? Y el punto es esto, la realidad es de que en la palabra está el testimonio de Jesús, mediante el cual está diseñado para que tú tengas vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? El punto es este, ¿no tienes tu vida? ¿Qué te hace falta? Palabra. De ahí que el engaño de Satanás es mantenerte lo más alejado de este libro posible. ¿Por qué? Porque si las palabras que Jesús ha hablado son espíritu, son vida para ti, si tú no te llenas de esto, no te extrañe porque no tienes fuerzas para la pelea allá afuera. No te extrañe porque eres tan fácilmente engañado por un enemigo que te quiere mantener cautivo. Entonces, básicamente, ya vimos, hay una verdad, Jesús vino a dar testimonio de ella. Por lo cual, si a ti te incomoda esto, si tú yo no estoy de acuerdo, yo soy un hombre de ciencia, como el amigo de Nacho Libre. Ok, está bien. Medita bajo una premisa de que hombres de ciencia mucho más eruditos que tú han llegado al conocimiento de Jesús por el simple hecho de ponerse a investigar científicamente lo que la Escritura está diciendo. Entonces el punto es esto, hay una verdad, no te gusta, mía, ahorita vamos a terminar el servicio y tú tienes toda la libertad de salir de esta puerta y no regresar jamás. Lo único que te voy a decir que es verdad contigo, sin ti y a pesar de mí, es que nos vamos a volver a encontrar tú y yo. Dices, pues sí, vivimos en Querétaro. Estoy hablando de que nos vamos a volver a encontrar porque la Biblia dice que todos vamos a estar delante de la verdad y tendremos que dar cuentas. Y al final del día, tú te darás cuenta al final. Si este chaparrito que habla rápido tuvo razón cuando te dijo, hay una verdad que te ama y quiere que te reconcilies con Él para que tengas vida eterna. Y tú escogiste la teología de Niurka. No, yo escojo mi verdad. Bien,
Un punto claro, hay una verdad, Jesús vino a dar testimonio de ella. Segunda cosa que íbamos a ver es ¿cuál? ¿Una qué? Una exhortación. La exhortación es esta: no cometas el error de Pilato. ¿Quién es Pilato? Es un punto muy interesante. ¿Quién es Pilato? Pilato no es muy diferente a políticos hoy día en nuestra era. Pilato en tiempos de Jesús era un cuate como muchos cuates en gobierno que tienen palancas. El emperador Tiberio, emperador en Roma en tiempos de Jesús, muy ingenuamente, pero muy César al final del día, se fue de sabático. Y se fue de sabático dejando a cargo del imperio romano a su mano derecha. Y el cuate se fue a la isla a descansar, o así que cual César. Lo que pasa, te imaginas qué pasó, ¿verdad? Su mano derecha empezó a hacer, ahora sí que dicen por ahí, se va el gato y los ratones hacen fiesta. Su mano derecha empezó a envenenar a su hijo, al hijo del César. Y naturalmente, orgánicamente, homeopáticamente, le empezó a envenenar poco a poco para justificar la muerte de causas naturales. Cuando Tiberio se entera de esto, ¿qué crees que hace? ¿Le perdona porque es cristiano? No, lo manda a matar. El punto es que la mano derecha de Tiberio era el mejor amigo de Pilato. Y Pilato estaba en la posición como gobernador o a cargo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía la palanca. Ahora sí que le había dado el privilegio de estar a cargo procurador de Jerusalén, Judá y compañía. El punto es esto: cuando muere la mano derecha de Tiberio, súper amigo de Pilato, ¿sabes lo que pasa en gobierno cuando quien te mete ya no está, verdad? Muchos así, entiendo eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eso pasa, tú tienes una premisa, que es que mantente de bajo perfil, hijo. No saques la cabeza porque te la van a cortar. Pilato, por su parte, historiadores registran que era un cuate sumamente cerrado y de una perspectiva muy limitada. Las cosas hacían a su manera. Pero el punto es que cuando Jesús aparece en esta escena, su palanca de Pilato ya no está. Una escena clásica en Pilato, para que te des una idea, que en su soberbia y en su arrogancia de ser Pilato, hacer las cosas a mi manera y aparte no me pueden hacer nada porque tengo una palancota en Roma, es de que se le ocurre poner soldados romanos con el escudo de Roma y de César en las calles de Jerusalén. Lo cual, si tienes un poquito de perspectiva, para los judíos era una ofensa, porque tú no podías tener imágenes que otros veneraran, ¿sí? Y el punto es esto: él lo hace porque, diríamos aquí en México, porque puedo, porque quiero y porque no tengo miedo. Una comitiva de sacerdotes y fariseos van literalmente en manifestación. ¿Tú crees que la manifestación se creó en México? No, van a una manifestación, van a Roma a quejarse de este punto, van con él y al final del día empieza a caérsele todo su sustento y acaba aflojando y quitando las imágenes. Por ende, cuando llega a este punto con Jesús, llegan los judíos a querer que les haga o que les firme el derecho de matemos a este hombre. Lo último que Pilato quiere es ¿qué? Meterse en broncas. Ya no tengo mi palanca en Roma. Estos cuates son unos contenciosos. Años después Roma iba a destruir el templo de los judíos. Pero en este momento yo no quiero tenerme broncas, yo no me quiero meter en broncas. Mira, ok. Y de ahí el punto en que Pilato cae en un error garrafal cuando le dice, termina el versículo 38, empieza el versículo 38 diciendo, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y el punto y el problema el primer error de Pilato es que dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y vamos a ver lo que sigue en 15 días. Pero el punto es esto: ¿qué hizo Pilato básicamente? Diríamos, se lavó las manos. Mira, yo no hallo en él nada. Pero ¿cuál fue su problema? Que él hizo la pregunta más importante que un romano pudo hacer en su tiempo y que un mexicano puede hacer en el día de hoy. ¿Qué es la verdad? Y el punto, ¿cuál fue su primer error? Que no se quedó a escuchar la respuesta. Que no se quedó. ¿Qué es la verdad? E inmediatamente salió y dijo, pues mire, yo no hallo ningún problema en él. ¿Qué me habla a mí y a ti esto? Muchos se relacionan con Jesús y solo le preguntan, se quejan y claman y piden y se van. Y no escuchan. Y no escuchan. ¿Es sabio hacer eso? O sea, cuando tú se te está quemando en tu casa y marcas a emergencias y te contestan y dicen, se está quemando mi casa, ¿cuelgas y te vas? O sea, si en un caso tan natural es tan obvio la ecuación de tengo que esperar respuesta y feedback para poder terminar el proceso de ayuda, Pilato, que es la verdad, inmediatamente se voltea y se va.
Y es interesante porque muchas veces tú y yo estamos así: Señor, te encargo este día, bendice este día, ayúdame con este problema, en el nombre de Jesús, amén, vámonos. Y Jesús tenía la respuesta para su problema en la palabra y en la oración, y tú ni siquiera la escuchaste. ¿A dónde voy con esto? Acompáñame a Salmo 80, por favor. Salmo 80, y le voy a pedir a Pancha que ponga nada más la cita en pantalla, Pancha, porfa, porque no te lo di en mis notas porque me lo dio Dios después. Salmo 80. Vamos a agarrar desde el 3 para entender. Oh Dios, ¿ya están ahí? Salmo 83. ¿Sí? Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El punto de haz resplandecer tu rostro era esta bonita foto hebrea de la realidad de voltéanos y date a conocer a nosotros, Señor. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitios delante de ella, hiciste arraigar raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos en la sombra. Ok, el punto es, termina de leer Salmo 80 y vas a ver que la ecuación de las oraciones salmistas es esta: pregunto y pido y empiezo a escuchar, y todo esto es lo que ya pasó. ¿A dónde voy con todo esto? La respuesta muchas veces es: recuerda lo que Dios ya es e hizo. Entonces, Señor, ayúdame con esto. No hay mejor manera de responder a una petición que empezar a recordar todo lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Tienes un problema grave hoy en tu vida? Ok, Señor, sácame de esto. ¿Por qué no empiezas a ver cómo Dios sacó de otros problemas a otros hombres en la Biblia con poder? Y empiezas a ver, ok, ¿a dónde te va a llevar esto? A la realidad de qué? De que si Dios es poderoso, por ejemplo, para sacar a un niño arrogante vendido por sus hermanos, permitir y preparar que sea vendido como esclavo al imperio más grande del mundo en esa era, después ser traicionado y culpado injustamente, y permitir que eso pase para estar 2 años en la cárcel, tratar con su corazón y sacarlo de ahí. Y puedes leer en José que dice: y Jehová estaba con José, ¿sí? Y después levantarle como segundo en el reino para salvación de toda una nación. ¿Qué no le costará a Dios ayudarte con tu problema? Por eso, gran parte de la respuesta de Dios, muchos tienen este punto de: ok, Señor, háblame, Dios, háblame. Dios habla por medio de su palabra. De su palabra. Muchos dicen: pastor, es que ayer, ya hemos hablado de esto, soñé ayer que Dios me hablaba y vi una luz y me decía. Ya dije: sabes que ya no cenes tan pesado. ¿Sí? Es que leí un libro y un libro me habló tanto y me digo: ¿cómo se llama ese libro? No, pues, ya iba a decir libros, pero no vamos a quemar a nadie. Tal libro, ¿sabes una cosa? ¿No es tonto perder tanto tiempo leyendo libros que hablan de la Biblia en vez de leer la Biblia? Por ejemplo, ahorita unos me decían, ahorita con todos los smartphones y teléfonos: no, es que este teléfono es como un iPhone. No, es que es como un iPhone. Es como un iPhone. Me acuerdo que Luis Méndez me dice: si todos los teléfonos son como un iPhone, ¿por qué no te compras un iPhone? Si todo ese parece habla de, pues ¿por qué no vas al original? ¿Por qué te derivas? No, es que escuché una persona, es que hay un hombre que Dios usa que es en visiones. Y ¿sabes una cosa? Tienes una pregunta, haz la pregunta y empieza a caminar en la palabra, mucho en tu devocional con Dios, que le voy a pedir a Chuy que hable de eso el miércoles, ¿sí? Cómo escuchar a Dios en tu devocional, tienes cómo preguntarle y cómo derivar respuesta, y empieza a ver quién es Dios. Porque cuando tú haces una pregunta a Dios y parece que no hay respuesta, es que Él es la respuesta. Y tu única solución es encontrar: tú hiciste esto, Dios, tú hiciste esto, tú permitiste esto, tú hiciste esto, por tu mano fue esto, por tu mano fue aquello, por tu mano. ¿Y cómo termina? Señor, mi vida está ¿en dónde? En tu mano. Si tú pudiste hacer eso antes, eres poderoso para hacerlo todavía. ¿Sí? ¿Cómo escuchar a Dios? No cometas el error de Pilato de irte, hacer la pregunta y quedarte en el versículo, Salmo 80, versículo 4. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación? Sino, por el contrario, termina todo el salmo en tu vida. Como Dios hizo esto, Dios fue poderoso para aquello. Por eso la Biblia dice: si quisiéramos enumerar tus bendiciones, Dios, no podríamos terminar. No podríamos terminar. ¿Sí?
Y entonces caminamos en esto, ¿de acuerdo? No cometas el error de Pilato, la exhortación. Uno, su primer error es no escuchar. Segundo error de Pilato, no decidir. No decidir. Básicamente él dijo, yo no hay en este culpa. O sea, entiende esto, Pilato tenía poder para salvar a Jesús. Como él a cargo del imperio, a cargo de sobre todo Jerusalén, él tenía poder para decir, ¿saben una cosa? Yo no veo mal en este cuate, ustedes están siendo bien gandallas, yo le voy a dar asilo político aquí. Él tenía el poder para hacerlo. El punto es que ¿qué? Que el segundo error de Pilato es que no decidir o juzgar es una decisión y un juicio. Dices, bueno, está bien, mía, está bien, creo eso de Jesús, pero no voy a rendir mi vida a él todavía. ¿Ok? Y aquí hay una pregunta natural que surge de esta realidad de Pilato no tomando una decisión, haciendo una decisión por ende. ¿Tú suspendes tu juicio en quién es Jesús para ti por ignorancia? Es que yo todavía no conozco suficiente, ¿ok? Como iglesia hemos diseñado 2 lecciones de nueva vida para que tú empieces a conocer más y no suspendas tu juicio por ignorancia. O lo suspendes porque Jesús incomoda áreas en tu vida que tú amas más que a Él. En el caso de Pilato, era su hueso. Ok, para los que son más finos, su puesto en el gobierno, pues. Era su puesto en el gobierno. Él no quería meterse en broncas, ya había perdido su palanca en Roma y no necesitaba problemas con los judíos. Entonces, mejor postergo este rollo. No me meto en broncas. ¿Es tu caso? Tú no te rindes a Jesús, tú no te rindes a su señorío, tú sigues manteniéndote aislado, llevándote con Dios a tu manera, porque tú amas algo más que Jesús puede incomodar y la verdad tú no necesitas más broncas ahorita. Te tengo una mala noticia, porque si tú postergas la decisión de rendirte a Jesús, las más broncas van a venir en aumento para tu vida a partir de ya. De ahí que, por ejemplo, la invitación de Jesús es clara. Vamos a Juan 7, por favor. Juan 7. Juan 7, versículo 17. Juan 7, 17. Es un muy buen texto para que vieron en la iglesia. Juan 7, 17. ¿Qué dice Juan 7, 17? Que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que está hablando Jesús es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a leer los evangelios y vas a poder discernir si lo que Jesús está diciendo es la voluntad de Dios para tu vida o es un loco más. Porque al final del día, después de leer los evangelios, tú llegas a una conclusión. ¿Jesús es el Hijo de Dios o es el más espectacular loco de toda la historia? Porque para hacer lo que Él hizo, sufrir lo que Él hizo, si no Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tienes que estar enfermo mental. Así de sencillo. Entonces vimos un punto, una exhortación y vamos a terminar con una ¿qué? Con una promesa. Juan 8, 31 y 32. Entonces ya la invitación es esta. Dios te está invitando a conocerle. Si tú es tu voluntad hacer la voluntad de Dios, al leer la palabra vas a discernir si lo que estás leyendo es de Dios o es un invento loco y sin sentido. Juan 8, 31 y 32. Y al conocer esto me encanta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si quieres ahí para ti, en vez de judíos poner queretanos o mexicanos o coahuilenses para nuestros amigos de Torreón, que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos y conocerás la ¿qué? Y la verdad te hará ¿qué? Ok. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto y el sermón creo que se llamó ¿Por qué creemos en la Biblia? No me acuerdo el punto. Pero el rollo es este. Hay una verdad absoluta. Jesús vino a dar testimonio de ella, que es Dios por medio de Jesucristo amando a la humanidad y queriendo rescatarla por un sacrificio expiatorio. ¿Sí? Dice Jesús, te está invitando. Ok, ¿crees en mí? Bien. Si tú permaneces en mi palabra, marca los verbos que tú participas. Si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y otro verbo que tú participas es ¿qué? Conocerás. Ahora, ¿conocerás es un verbo que tú puedes hacer? No, si no haces el primero. ¿Entiendes la secuencia? Si tú no permaneces en la palabra, tú no puedes conocer la verdad. ¿Sí? Y hemos hablado que permanecer se traduce como morar, habitar consistentemente, pisar consistentemente, asistir. ¿Sí? Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad
La verdad, si quieres anotar ahí Juan 18, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Entonces está diciendo, vas a conocer a Dios por medio de Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es interesante, ¿tú te haces libre? No. ¿Quién te hace libre? La verdad. ¿Entiendes por qué tu tonto hábito de hacerte libre de tus problemas es totalmente infructuoso? Por la realidad de que tú no estás diseñado para ser libre fuera de la verdad. Ok, si vosotros permaneces en la palabra, y por eso es la promesa y la invitación de Dios. Permanecer es lo opuesto a ¿qué? Ok, horizonte de alta teología, Saiyajin, cara. Permanecer es antónimo de rendirse, ¿qué más? Antónimo, o sea, lo opuesto pues. Permanecer es lo opuesto a rendirse, alejarse, ¿qué más? Abandonar, ok. ¿Encuentras ya el problema ahí? ¿Empezaste un discipulado, no lo terminaste? ¿Empezaste a leer la Biblia, le paraste? Dos días y ya es que ya es mucho, ya soy muy cristiano. ¿Sí? Si vosotros permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Ok, ¿qué es lo opuesto a verdadero? Ok, entonces, si tú no permaneces en la palabra, tú eres un discípulo ¿qué? Falso. Y conocerás la verdad. ¿Qué es lo opuesto a conocer la verdad? No conocer la verdad. Véase cómo se ve. ¿Conocerla qué? Mentira. Permanezco, soy verdaderamente un discípulo, conozco la verdad, esta verdad me hace libre. No permanezco, soy un discípulo falso, por ende habito en mentira y por ende, ¿qué es lo opuesto a ser libre? Ser cautivo, ser esclavo, por ende soy esclavo. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Ves el amor de Dios dándote el patrón de 4 elementos sencillos con los cuales Él te quiere librar? ¿Entiendes que su voluntad es precisamente esa, librarte? Lo vemos en Lucas, a través de Juan, Lucas 4, y debes saber eso, Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La condenación consiste en que la luz viene al mundo y tú amas más las tinieblas, así como Pilato amó más su hueso y su posición. Lucas 4, versículo 18, Jesús encontrando en Isaías esta porción dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en ¿qué? Libertad a los oprimidos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo se alcanza? Por su gracia reflejada en ¿qué? En su palabra que está a tu disposición. Lo único que falla en la ecuación, ¿sabes qué es? Tú y yo. Dios sigue siendo fiel. ¿Entiendes esto? ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? Nada más ubica, ¿ok? ¿Entiendes que está llegando gente a Horizonte que no tenía nada que ver con el cristianismo? Y que por medio de la palabra y permanecer en ella está experimentando un gozo, una paz, una transformación en su vida, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en sus finanzas, una certeza de qué hacer, una confianza de quién es su Dios que tú no conoces, mi querido cristiano de años. ¿Sí? Porque el punto es que Dios sigue siendo fiel para salvar, transformar y librar a todo aquel que permanece en su palabra. ¿Por qué? Porque quiere conocer la verdad. ¿Y la verdad? Si yo quiero comprar 1 kilo de arrachera, ¿voy a la verdulería? ¿A dónde voy? Hace sentido, ¿verdad? Suena muy tonto y a veces me gusta bajarlo así porque así soy yo, ¿de acuerdo? El punto es esto: si quiero conocer la verdad, ¿por qué vas a otras fuentes, hijo, que no son la verdad? Si quiero entender por qué mi esposa es como es. ¿Por qué no vas a aquel que creó a tu esposa y le preguntas? ¿Sabes qué es lo curioso? Que vas a encontrar que el problema no es tu esposa, el problema es tu corazón. Porque el mismo que creó a tu esposa te creó también a ti. Es que ¿por qué nunca me alcanza el dinero? ¿Por qué no vas a aquel que creó el dinero? A ver, y vas a encontrar que tu problema es que no ganas tu problema no es que no ganas lo suficiente. Tu problema es que no eres sabio. Porque aunque Dios te diera más, tú seguirías igual de endeudado. ¿Sí? Y vuelves ok, quiero conocer la verdad con respecto a este punto. Ok, voy a la verdad, así Señor. Ok, quiero conocerte, Dios. Y mediante conocer a Dios vas a conocer a aquel que te creó, del cual Génesis 1 dice: eres creado a mi imagen y semejanza. Y volver al diseño original y empezar a ser funcional. Un punto, una exhortación, una promesa. Dios vino
envió a Jesús a librarnos de una era relativista en los cuales cada quien tiene su verdad. De ahí que, por ejemplo, vamos a ver, salgo mañana de viaje, les encargo sus oraciones, por eso voy a un retiro de matrimonios y a la conferencia de pastores en Minneapolis, que fue el año pasado, del cual la iglesia fue tan bendecida, en 2012. Pero mucho voy también ya para traer la estructura de lo que va a ser la ecuación de matrimonios para Horizonte. Y algo interesante es de que el primer descanso de todo matrimonio, bajo una premisa de que él está mal, no, ella está mal, no, es que ella me hizo, no, es que él me hizo, es llegar al descanso de que vamos a la verdad y vamos a encontrarnos de que tú eres pecador, es decir, tú estás mal, Jesús está bien. ¿Por qué no los dos nos rendimos ante aquel que está bien y tiene la razón y conocemos qué tiene que decir al respecto de nuestro matrimonio? Pero el punto es que ¿qué? No es que es relativo. No es que si yo hiciera esto, mejor digo yo, si ella me tratara así, yo la trataría la clásica. Si ella me respetara, pues yo la amaría más. Pues si él me amara, yo lo respetaría más. ¿Y quién empieza primero? ¿Sabes qué? Jesús empezó primero. Antes de que tú nacieras, él haya habido la cruz en tu lugar. Y él murió para que tu matrimonio no tuviera que hacerlo. Él murió para que tu confianza no tuviera que hacerlo. Él murió para que tu familia no tuviera que hacerlo. El punto es que ¿qué? Que como tú escoges más la mentira, estás y vives y habitas cautivo. ¿Oramos? Le voy a pedir a Toñito que pase, porfa. Señor y Rey, gracias Dios, porque eres Dios. Gracias porque eres el Dios de toda verdad, Señor. Y gracias porque nos amas de un modo que no podemos nosotros siquiera imaginar, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque en el deseo de nuestra alma de volver a ti, no nos dejas a la deriva, échenle ganas, estúdienle, prepárense, sino que nos das un mapa muy claro en tu palabra, en el cual no solamente es el mapa, sino es aquello que nos va a llevar al conocimiento de la verdad, la cual nos producirá a nosotros la libertad, para lo cual existimos, Señor. Porque Gálatas dice que a libertad nos llamó Dios. Así que, Señor, todo aquel que no habita en libertad, Señor, habita en cautiverio porque Él así lo quiere. O porque ella así lo quiere. Porque la instrucción es clara. Tu palabra es verdad, Señor. Y Jesús vino a dar testimonio de ti, Dios. No merecíamos ese testimonio. Realmente nuestras obras merecían ya dejarnos, Señor, a la deriva y que nos perdiéramos por necios, torpes, infieles, arrogantes y soberbios. Pero Dios, gracias porque en tu misericordia, en medio de cualquier problema que tengamos hoy, tenemos como tus hijos la esperanza de buscarte, preguntarte, inclusive quejarnos, Señor, con una confianza de que tú no nos desprecias, sino que tú nos hablas en quién eres tú, de la esperanza que tenemos en ti. Y Señor, el salmista es muy claro. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza. ¿A dónde iremos, Señor, fuera de ti? Alzaremos los ojos a los montes y diremos: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Y Señor, si tú hiciste los cielos y la tierra, no vas a tener ningún problema en crear de nuestro entorno y del chiquero en que hemos creado una vida funcional, útil, en la cual tú te glorifiques, Dios. Y escucha la oración de cada uno en esta hora, Señor, reconociendo que hay una verdad absoluta y se llama Jesús. Y escogiendo, si es tu voluntad hoy, rendirse a esa verdad, Señor, bajo una premisa que es la única que puede hacer lo que tantos años muchos se han esforzado por lograr. Y tu palabra es clara, Señor. Todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Así que venimos a ti para que nos des a conocer tu verdad, Señor. Y el resto es entre tú y cada uno de los que en esta hora va a orar. Escúchale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya sabes qué hacer? Ponte a cuentas con Dios. Hay una verdad. Pide perdón por quizás cree que había cosas relativas. Y como te dije, es una verdad de la cual te sometes o te rebelas. Y si tú eres de los que han escogido o van a escoger en esta hora someterse a esa verdad y amarla y ser transformados por ella, después de que termines tu oración pidiendo perdón y recibiendo el perdón de Dios, ponte de pie y adora con nosotros. Y si para ti esto no es para ti, tú quieres seguir con tu relativismo y con tu vida con Dios a tu manera, y tú marcas las reglas y tú controlas la verdad, y quieres seguir viviendo engañado, que es una verdad que tú puedes controlar y le llamas verdad, Dios te ama y es manero. Tú guarda tu lugar, guarda asiento, y al final del servicio vete sabiendo que Dios te ama y que Él te va a seguir invitando, esperando que no sea tarde cuando escojas un juicio y no cometas el error de Pilato de suspenderlo por malas razones.